¿Cómo nació la idea de salir del armario? Pues como nacen todas las ideas. Es decir, un día tuve la impresión que algo se posaba sobre mi piel. Fue una cosa repentina, no sabía de dónde venía y me dio el tema. Entonces pensé que sería interesante. Un hombre que se pega una etiqueta a sí mismo porque está a punto de ser despedido de su empresa. Y esa etiqueta hace cambiar las miradas de los demás, un poco como en El Gran Blanco, en Yoshua Noir, que decía que Pierre Echa era un espía. Y a partir de ese momento todos los demás le miraban de una forma diferente. Aquí, en salir del armario, el armario es una expresión americana que se usa cuando alguien esconde su homosexualidad. Se dice que está en el armario. En el armario pensé que ese hombre, pegándose la etiqueta de homosexual, voluntariamente, provocaría en los demás reacciones interesantes y situaciones interesantes. Lo que quise reflejar sobre todo fue que ese personaje que denunciamos entre comillas como homosexual y que no es un actor, no intenta, por tanto, interpretar el personaje. No cambia, sigue siendo exactamente el mismo. Es exactamente el hombre discreto que ha sido toda su vida. Son los demás, a raíz de esa etiqueta, los que empiezan a verle de una forma diferente. Así que no es una película sobre la homosexualidad. Es una película sobre el piñón que la gente puede ver en nosotros, sobre lo que el rumor puede hacer de nosotros sin que cambiemos nuestro comportamiento. Vives con los demás. Son los demás quienes deciden quién eres. Por ejemplo, podemos pretender ser cierto personaje, pero si los demás nos ven de otra forma, eso puede que nos obligue a cambiar de comportamiento, a ser lo contrario en nuestra vida. ¿Entiende? Creo que el piñón público es muy importante. Sí, a mí me gustan mucho los hombres corrientes. Es extraño, ¿eh? Son unos personajes que me conmueven mucho, esas personas a las que jamás les ha ocurrido nada. Dan la impresión de haber nacido en una cuna olvidada y de haber pasado toda su vida tras una especie de sombra. Y no tienen altavoz para hacer oír su voz y aparentemente no tienen interés. Son personas que tienen que sobrevivir y conmueven precisamente porque su lucha es una lucha oscura. Y especialmente me encantan esas personas cuando les da el sol. Es el caso de Piñón porque pasa al lado iluminado de la acera gracias a esa historia y esa transformación. Del color gris al color ave del paraíso. Es difícil tener valor cuando uno se propone tenerlo. Ya conoce la historia del conde que decía: tiembla, esqueleto, que temblarás mucho más donde te llevo. A grosso modo es esa la situación. Ese conde era cobarde, es él quien lo dice, o quien lo decía y se esforzaba para ir a la batalla. De la misma manera, Piñón, que al principio no es valiente, es un hombre que se esfuerza por tener valor y eso es mucho más conmovedor. Los que son valientes por naturaleza no me interesan. Las personas que son buenas por naturaleza, quiero decir, las personas que son honestas y buenas desde el principio, no son tan interesantes como las que hacen el viaje hacia la honradez y la bondad. Me gustan los Deus Ex Machina que hay en algunas películas de Capra, entre otros. Creo que era en Qué bello es vivir, donde el anciano le entrega al héroe el periódico del día después. Me gustan esas personas que son un poco extrañas a la situación, porque en general son más ancianos, más serenos, retraídos, pero que actúan en profundidad en la situación. Y es verdad que me gusta mucho el personaje de Michel Aumont en Salir del armario, porque tiene la serenidad de la que hablaba, la sabiduría de la que hablaba, la profundidad, la gravedad, la soledad y, de alguna forma, también un poco la tristeza, si me apura. Pero al mismo tiempo es el motor de la historia. Es él quien sugiere la estratagema y a continuación es el consejero de Piñón, el consejero de Daniel Auteuil. Cuando llega Auteuil con sus dudas, con sus incertidumbres, es como si Michel Aumont fuera su entrenador. Le envía al combate otra vez. Para mí es un personaje bonito, es realmente retraído. Por otra parte, es el único homosexual de la película y es el personaje más discreto. Lo que quería evitar era hacer una película con maricas y todo eso. No me interesa hacer reír con esas cosas. Lo que hace reír es precisamente la serenidad. Sí, porque la vida es una forma de humillación permanente para un hombre y sin duda también para una mujer.
Desde la escuela, donde se burlan de ti, si tienes la mala suerte, tanto los compañeros de clase como los profesores, si tienes la mala suerte de tener el más mínimo defecto, pasando por el servicio militar, donde no paran de ridiculizarte. Por ejemplo, te dicen, ¿quién habla inglés aquí? Ah, tú, pues ve a limpiar las letrinas. Todas esas bromas estúpidas hacen que un hombre sea siempre susceptible de ser humillado. Es un tema que me atrae y me parece interesante plasmar que se puede salir de eso y demostrarles a esos imbéciles por qué en general los que te molestan no son los más inteligentes. Demostrarles que podemos pasar por encima de su humillación. Tenía la pretensión de creer que era universal. Eso es falso. Tengo un cromosoma francés en alguna parte y es indeleble. He hecho comedias a la francesa, a pesar de estar instalado en Estados Unidos, y debo decir que me siento orgulloso porque me di cuenta de que cuando los americanos compraban mis guiones, porque los americanos me compraron algunos guiones, no se atrevían a alterar aquella receta francesa. En resumen, al principio anhelaba ser universal y al final estoy orgulloso de ser francés. Me da la impresión de haber creído durante mucho tiempo que no hablaba de mí mismo, porque cuento historias, como dicen los americanos, high concept, es decir, historias cuyos puntos de partida son muy artificiales. Del tipo, para escuchar una mala canción hay que encontrar un mal cantante, o un matón que se suicida en una habitación de un hotel. Escribo historias poco comunes, como la de invitar a un idiota a una cena de idiotas. Y yo pensaba que podría esconderme detrás de esos temas, pero no es verdad, porque muy a menudo me vienen a la cabeza cosas que me conmueven, como la paternidad. Además, todos esos temas que acabo de mencionar son recurrentes, así que no soy tan original como creía. Que Daniel Auteuil es uno de nuestros mejores actores es evidente. Y al mismo tiempo tiene una imagen que por otro lado la tienen un poco todos, desde Al Pacino, Dustin Hoffman, actores así. Son personas a las que la celebridad les ha dado una cara, pero que en el fondo también son hombres corrientes. Comparados con los actores americanos de la época de Rolf Film, Tyrone Power y todos esos que tenían que ser seductores de entrada y luego a lo mejor tenían talento. Ahora hemos descubierto toda una generación con los De Niro y los que he mencionado. Son actores que tienen la cara de la gente que se encuentra en el metro. Y es el caso de Daniel Auteuil. Su inmenso talento de actor hace que se convierta en Ugolino, que se convierta en Piñón, que se convierta en esa gente. Es verdad que Daniel no tiene un físico especialmente notable. Es cierto, con ese traje gris, Piñón no destaca en su empresa hasta el momento en que decide que se fijen en él. A partir de ese momento se fijan en él. Sí. Hace mucho tiempo, porque acabo de hablar de Ugolino y Gerard, no había visto jamás algo tan desgarrador como la declaración de amor a Emmanuel Bea con tantos recursos. Y me dije, bien, él es el actor. Y por otro lado, no era el único que lo pensaba, aunque nunca había trabajado con él. Había trabajado con otro Ferrari que es Depardieu, eso es, y también con Villeret. Para mí esos tres actores tienen algo diferente, una marcha suplementaria. Es decir, cuando los tienes a ellos en el plató puedes pedirles más. Tienes la impresión de estar entre coches que tienen una cilindrada mayor que los demás. Y esos tres ejemplos, de los que el último es Auteuil, me han entusiasmado absolutamente. Auteuil me conmueve por dos razones. La primera es una razón profesional que, digamos, que no es pública y que es que en un plató es el hombre más adorable del mundo. Una vez hice 37 tomas con él, de una frase que no lograba decir, y las hizo con una amabilidad, una paciencia que no se puede imaginar. Y al final le estaba tan agradecido que le cogí de la mano para llevarle al vídeo. Tenía la mano helada, fría. Y me di cuenta del gasto increíble de energía que un actor puede tener en ese tipo de pruebas. Y sobre todo de la fuerza de voluntad y la gentileza que me manifestó. Esa es la primera razón. Y la segunda es que, como repito, es un actor inmenso. Es decir, que si le pides algo, él lo trabaja, te lo da y muy a menudo te da más. Es un hombre que está totalmente concentrado antes de la toma y es muy apasionante verle trabajar. Lo que espero de los actores es que me devuelvan la música que tenía en la cabeza mientras escribía el guión.
Porque en principio y ante todo soy guionista. Cuando haces un guión, cuando escribes un diálogo, lo oyes. Y luego tienes que trabajar con un instrumento. Y no lo digo en sentido peyorativo, que es el actor. Y le pides que te devuelva la sonoridad que has oído en el sueño, que es la escritura. Así que hay que buscarlo. Y si puedes trabajar con un actor que tiene a la vez talento y buena voluntad, te acercarás cada vez más a esa nota ideal. Es eso lo que quiero de un actor. Se dice que soy muy exigente. Y es verdad que repito muchas tomas, pero porque busco algo. Y cuando trabajo con gente como Thierry Lhermitte, Gerard Depardieu o Daniel Auteuil, buscamos juntos, no hay coacciones en ese momento. Lo que cuesta es trabajar con un actor que no puede darte lo que le pides, porque no tiene la calidad suficiente. Es como si me pidieras, no sé, como si me pidieras que corriera como, no sé, como Maurice Greene o como Carl Lewis. Si tuviera que correr los 100 metros, tardaría 18 segundos y medio, más o menos. No podría bajar a 10 segundos. Ha sido una enorme satisfacción porque es un actor del que no puedo decir hasta qué punto es magnífico. Pero llegó a ese punto justo antes de encontrarnos. Algo le cambió humanamente y se entiende por qué. Es un hombre que tuvo que luchar contra la muerte durante algunas semanas. Y cuando llegó al plató, había tomado decisiones en alguna parte en su cabeza. Me dio una gran alegría, especialmente porque yo le había esperado. Cuando fui a verle a la clínica, la víspera de su operación, me dijo, espérame. Le esperé y me recompensó. No porque sea él. Gerard es una mezcla, es decir, tiene ese aspecto de luchador turco y en el fondo, en cambio, es un hombre de una fragilidad inverosímil. Y en un papel como el que le doy en la película, que efectivamente puede resultar caricaturesco, aporta una dimensión humana que es un regalo estupendo. Una película siempre empiezas a hacerla angustiado. El hecho de saber que tienes primeros violines por todas partes no es lo que te asusta. Lo único que puede darte miedo es confiar un papel a alguien y darte cuenta de que no es capaz de interpretarlo. Y eso ocurre. Y cuando ocurre es dramático, porque o te deshaces del actor o te apañas con él. Pero era imposible que se diera el caso con los actores de los que le he hablado. Sabes que pueden ser utilizados maravillosamente de cualquier forma. Bueno, si empezamos a hablar de mujeres, me doy cuenta de que en el mundo las hay muy guapas y que había tenido miedo hasta ahora de tratar ese tema. Es decir, de incorporar a la comedia personajes de mujeres demasiado marcados, poderosos, si se quiere. Y he empezado a perder ese miedo, porque creía que la comedia era sobre todo cosa de hombres, ya que en cierta medida tenía tendencia a ridiculizar a mis personajes. Con Pierre Richard lo he hecho muchas veces y ha quedado muy bien el papel de tonto en mis películas, pero tenía escrúpulos para hacerlo con una mujer. Sin embargo, me he dado cuenta de que no es indispensable dejar a las mujeres como tontas. También se las puede hacer hablar, tienen cosas que decir. Y además, en el plano artístico me interesan, cada vez más. Quiero decir que, efectivamente, ahora tengo ganas de hacer comedias con hombres y mujeres. De entrada, Michelle Larocque me gusta muchísimo. Es una gran actriz y era necesario que fuera creíble en su papel. Porque si hubiera cogido a una Sharon Stone francesa para interpretar la jefa contable de una fábrica de preservativos, habría algo inverosímil en la película. En cambio, ella tiene ese aspecto serio de dignidad y detrás aporta toda la fantasía de una auténtica actriz de comedia. Michelle Larocque es una actriz cómica y eso tampoco es fácil de encontrar en Francia. No es nada fácil. Está muy presente, está casi siempre conmigo, especialmente cuando trabajo, porque ha contado mucho en mi vida profesional e incluso en mi vida diaria. Ha sido un hombre con entusiasmo y sobre todo un gran apasionado de la comedia. Entre otras cosas, eso explica
sus éxitos, porque es verdad que la comedia va bien a menudo que otros géneros de las películas. Y desde Guitry en Veneno hasta La Cena de los Idiotas, ha sido un hombre al que le ha gustado reírse toda su vida. Y puesto que yo mismo estoy metido en la comedia, no puedo pasarme todo el tiempo quejándome. Además, como productor, tenía una perspicacia increíble, porque yo no quería hacer La Cena de los Idiotas. Dije, no hay sustancia en esta película. Uno de los protagonistas está clavado en un sofá todo el tiempo. ¿Cómo quieres que haga esa película? No puede funcionar. Me contestó, no me importa, la quiero. Le dije, es absurdo, todo ocurre en un apartamento. El teatro filmado, no me importa, la quiero. Y se hizo La Cena de los Idiotas con el resultado que conocemos. Se necesita un gran productor para apoyar algo así. Me parece que es bastante normal, creo que les pasa a todas las personas que consiguen algo que podrían compararse a una victoria. Porque yo comparo el cine con el boxeo. Cuando acabas, te sientes como un héroe. El éxito, porque una película se hace sobre todo para que la vean. Cuantos más la vean, mejor va. Es un placer enorme. Además, para un actor cómico hay una recompensa inmediata, las risas. Y cuando entras en una sala y oyes reír a la gente es maravilloso. Es como si te dieran un beso en la frente al entrar en la sala. Es difícil decirlo porque la última siempre es la mejor para todos, así que si me preguntase si creo que es mi mejor película, le contestaría enseguida, sí, porque la quiero, porque acabo de salir de mi vientre. Pero se necesita tiempo para darte cuenta de lo que has hecho. Es necesario que la vea la crítica, que la vea el público y luego un día sabrás cuánto vale la película. Porque así en caliente es normal estar enamorado de ella.